voy a intentar presentar cuál es la situación en este momento del debate en Escocia, en unas grandes líneas que luego desarrollará más en detalle Stephen Herbert, y también explicar cuáles son algunos de los elementos esenciales de la situación nacional en Escocia, que son importantes tenerlas en cuenta, sobre todo desde nuestra perspectiva. Siempre tenemos esa tendencia a buscar similitudes o diferencias entre los distintos procesos. Es importante también tener en cuenta que, aunque sea discutible, en Escocia y en el Reino Unido hay una tradición y una cultura democráticas que remontan a muchos siglos, y hay una forma de discutir cuestiones relacionadas con la nación o con los términos de nación o nacionalidad que son específicas. Es decir, Escocia tiene las características de una nación y no hay ningún partido político, aunque sea un partido de corte unionista, que niegue el carácter de nación a Escocia. Es decir, se admite que el Reino Unido es multinacional. Esto es una cuestión importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Incluso, aunque estemos hablando de partidos unionistas, estos partidos unionistas admiten que Escocia es una nación. Lo que pasa es que sugieren que Escocia siga formando parte del Reino Unido. Y esto es un dato muy importante. Gogoratu beharrekoa askotan asumitzen baitugu nazionalista izan behar duzula nazioa dagoela esateko. Hori ez dakar Espainian izan liteke, ez dakit, guregan izan liteke, baina Erresuma Batuan ez da kasu, ez da horrelakorik. Asumitzen da eta onartzen dute Eskozia badela nazio bat. Eta hori onartzen du Labourrek eta hori onartzen dute Toryek. Bueno, beste elemento importante da, Eskozia batu egin zela erresumen aldetik 17. mendearen hasiera. En el siglo XVII se produce la unión de los reinos escocés e inglés. Inglaterra había intentado antes por la fuerza anexionar a Escocia. Todos habréis visto seguramente la película Braveheart, y Edward I, cuando fracasó en su intento de anexionar por la fuerza, lo que consiguió con Gales no lo consiguió con Escocia. Estamos hablando de finales del siglo XIV. Entonces, eso que no lo consiguió Edward se consiguió en el siglo XVII, a principios del XVII, como es Estuardo. Bien, 100 años más tarde se produjo la unión. Sin embargo, Escocia seguía siendo una nación independiente y tenía las características de un Estado independiente. 100 años más tarde, en 1707, se produce la unión de los parlamentos, el Parlamento escocés y el Parlamento inglés. Y entonces es cuando se crea lo que conocemos como el Reino Unido. Es importante tenerlo en cuenta porque quizás sea el único documento constitucional escrito que exista en derecho británico. Es el acto de unión de los parlamentos, es el acto por el cual se fusionaron los parlamentos. Eso quiere decir que se disolvió el Parlamento de Escocia y dentro del Parlamento británico, que seguía estando en Londres, se hizo una sala especial para los asuntos escoceses, con una representación especial para los asuntos escoceses. Cada vez que se hacía una ley específica para Escocia, se llamaba ley escocesa, Scotland Act. Y luego es importante también tener en cuenta que el acto de unión de 1707 preservó específicamente 3 elementos esenciales de la nación escocesa, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. A pesar de que perdieron la autonomía a nivel legislativo, preservaron 3 elementos fundamentales de la nación escocesa, que son la Iglesia Independiente Escocesa, se llama el Church of Scotland, ¿no? Por lo tanto, la corona británica solamente tenía la jefatura de la Iglesia de Inglaterra, pero no de la Iglesia de Escocia, que tenía una iglesia distinta, que se basaba sobre un régimen más o menos cooperativo o democrático llamado episcopal, donde se realizaba una asamblea de los obispos sin que hubiera una jerarquía por encima de la asamblea de los obispos. Es un elemento muy importante de la nación escocesa. Por otra parte, se preservó el derecho escocés. Escocia mantuvo su sistema jurídico propio, distinto e independiente del sistema jurídico inglés. Y esto implicaba también su propio sistema judicial, su propio sistema de jueces, hasta tal punto que en algunos aspectos la máxima autoridad judicial
en Escocia sigue siendo, y lo ha sido desde la Unión, y lo era antes, Edimburgo, y no Londres. Por ejemplo, en materias penales, la máxima jurisdicción penal en el Reino Unido es Edimburgo, no es Londres. Solamente en materias civiles, la anterior House of Lords, que ahora se llama Corte Suprema del Reino Unido, tiene una sala específica para decidir sobre el derecho civil escocés. Pero en derecho penal, por ejemplo, la autonomía plena sigue existiendo. Por lo tanto, mantenía un sistema jurídico propio, y las leyes que incrementaban este sistema jurídico es cierto que se adoptaban en Londres, pero se adoptaban específicamente para Escocia, con una composición de parlamentarios escoceses. Y los jueces que decidían sobre esas leyes eran jueces cuya máxima jurisdicción se ubicaba en Escocia, y eran jueces del sistema propio escocés. Los abogados escoceses no podían practicar en Inglaterra y viceversa. Los abogados ingleses siguen sin poder practicar en Escocia, salvo que estudien derecho escocés y se habiliten específicamente para eso. Eso quiere decir que hay sistemas jurídicos que son independientes. El tercer elemento que se preservó en los actos de unión fue la autonomía municipal. Esto siguió existiendo desde la Unión, y estos tres elementos han conformado parte de esa característica nacional escocesa, que es específica. Hay otros elementos de la nación escocesa que es importante recordar, como por ejemplo el sistema educativo propio, que estaba también relacionado con la autonomía municipal, o el hecho, por ejemplo, tan folclórico pero tan importante de tener sus propias selecciones nacionales en temas deportivos, ¿no? O el hecho de que la bandera escocesa pueda ondear sin ningún problema, incluso en el Parlamento, en el ejército británico en Escocia, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que indican que se asume ese estatus de nacionalidad.